Buenas noches, Julio. Muchas gracias por aceptar ser partícipe de esta entrevista. Y para empezar me gustaría que por favor indiques tu nombre completo, tu edad, el sexo y el nivel educativo que tengas. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Julio Andrés Montón Anticona, número de DNI 18174989, sexo masculino, educación superior, grado. Ya, ¿edad? 52. Ya, excelente. La primera pregunta que te voy a formular es: ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bien, Fujimori asumió en el año 1990 y bueno, heredó un país pues, con una serie de problemas, ¿no? Al borde del colapso. En lo económico teníamos una hiperinflación que superaba 7000%, ¿no? Y el Perú estaba aislado totalmente de la banca internacional, ¿no? Por el sobreendeudamiento. En lo político, bueno, una crisis generalizada de los partidos tradicionales y un enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y el Legislativo que produjo esto, eso fue un motivo del autogolpe, ¿no? De 1992. Y en lo social, pues podemos hablar del terrorismo, ¿no? La pobreza que afectaba a más de la mitad de la población, pobrezas extremas, ¿no? Con muchos índices de analfabetismo y de nutrición. Ok, estimado Julio. Como segunda pregunta tenemos: ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué estas fueron o no efectivas? Bien, en lo que es el tema de la inflación se aplicó pues un programa, ¿no?, de ajuste estructural conocido como el Shock, ¿no?, en agosto de 1990, donde se hizo un ajuste total de toda la estructura, del gasto estructural del Estado, ¿no? Se tomaron muchas medidas como la liberación de precios, eliminación de subsidios, hubo una unificación del tipo de cambio y la apertura comercial. Recordemos pues que el Estado venía subsidiando muchas cosas, ¿no? Asimismo, cuando habla de la apertura comercial es el tema del libre mercado, ¿no? Por consiguiente después los tratados comerciales que tuvieron. Bien, y la efectividad resultó efectiva, fue muy efectiva para detener la inflación, ¿no?, de integrar al Perú al sistema financiero global. Sin embargo, el costo social fue altísimo. Los precios de los productos básicos subieron miles de veces de un momento a otro, ¿no?, de la noche a la mañana, aumentando drásticamente la pobreza inmediata. Ok. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para poder abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bien, se crearon algunas instituciones como el FONCODE, por ejemplo, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, el PRONA, Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, ¿no? Instituciones que se encargaban de regalar o dar a la población más pobre, más extrema pobreza, alimentos, ¿no? Asimismo, este enfoque asistencialismo y la focalización del gasto en infraestructuras básicas, ¿no?, escuelas, puertas médicas y caminos. Eso fue bueno, ¿no?, porque se enfocaron en infraestructura para mejorar el tema de educación, salud, ¿no?, y comunicación. Sin embargo, pues la crítica puede ser que, a pesar que mitigaron carencias extremas, fueron con fines clientelistas, ¿no?, para asegurar sus votos en las zonas rurales, no por generar un cambio estructural en la desigualdad. Esto se vio reflejado en las elecciones, ¿no? Ya, bien. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, las medidas en sí, bueno, o la estrategia que aplicaron tuvieron dos vertientes muy marcadas, ¿no? Utilizaron la inteligencia y tuvo éxito, ¿no?, con la captura de Abimael Guzmán, Sendero Luminoso, y desde Sendero Luminoso en 1992 por el Servicio Nacional de Inteligencia, ¿no?, que fue un hito, ¿no?, que se articuló la cúpula terrorista. Esto ayudó pues ya al fin del terrorismo, ¿no?, pero en la parte de inteligencia sí tuvo bastante éxito.
Paralelamente se puede decir que hubo una guerra sucia, ¿no? Se implementó una estrategia de represión estatal que incluyó ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, ¿no? Como el caso de la Cantute, de Barrios Altos. Esto sí es, tiene que ver mucho con los derechos humanos, ¿no? Ya que cometieron muchos actos de muchas matanzas, entonces quedaron mal en ese sentido, ¿no? Y fueron se crearon grupos paramilitares como el grupo Colina, ¿no? Los que tienen que ver con el caso de la Cantute y Barrios Altos, como se mencionó. Y un dato claro sí podría ser que la mayoría de la población sintió un alivio, ¿no? Con el fin del terrorismo. Sin embargo, hubieron violaciones, ¿no? A los derechos humanos, no sé si sistemáticas, porque bueno, no soy abogado, pero sí hubieron violaciones a los derechos humanos, ¿no? Tanto por las Fuerzas Armadas como por el terrorismo. Ok. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió básicamente en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, este programa de salud reproductiva y planificación familiar resultó en una esterilización, ¿no? Menciona algo de 270.000 mujeres, muchas de ellas campesinas e indígenas, que fueron esterilizadas en contra de su voluntad, ¿no? Muchas de ellas no sabían este tipo de procedimientos para la esterilización, ¿no? Entonces, como que no fue bueno porque aprovecharon de muchas mujeres de la ignorancia de este tema, ¿no? De la esterilización. Sin embargo, se ha documentado que miles fueron sometidas también a un procedimiento bajo engaño, ¿no? Como he mencionado, bajo engaño, presión o sin su consentimiento, ¿no? Aprovechando pues la ignorancia de estos temas, ¿no? Esto también tuvo un impacto, ¿no? Podríamos decir que es considerada una de las mayores violaciones a los derechos en el tema de reproducción, ¿no? Humanos y en la región. Un intento de control demográfico que vulneró la autonomía física de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables. Ok. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, básicamente Fujimori tuvo el asesor Montesinos, ¿no? Vladimiro Montesinos, ¿no? Que en su entorno de él se tejió toda una red de corrupción, ¿no? Entonces, para silenciar las críticas utilizaron toda una mafia, todo un tema de corrupción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la prensa chicha, ¿no? Diarios que se encargaban de difamar a los opositores con fondos públicos, ¿no? También tenemos que en esta misma línea la compra de la línea editorial de diferentes medios, ¿no? Sobornos directos, ¿no? A los dueños de los canales, de televisión. Es más, que existen hasta ahora los videos, ¿no? Lo que también esto fue el detonante de la caída de su gobierno. Consecuencias, bueno, una de las consecuencias se puede decir que la libre expresión fue severamente dañada en el Perú, ¿no? El ciudadano recibía información manipulada mientras que el gobierno operaba sin fiscalización, se podría decir, ¿no? Esa fue la realidad, ¿no? Bien. ¿Cuáles considera que fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Podemos mencionar el primer live video, ¿no? En septiembre de 2000, que mostraba a Montesinos sobornando a un congresista. Después la renuncia de Fujimori, ¿no? La fuga y renuncia. Huyó a Japón y renunció por faxo. El Congreso no lo aceptó y lo destituyó por incapacidad moral permanente, ¿no? Asimismo, después del tema de Fujimori vino también el tema de Montesinos, ¿no? Que también huyó, y ahí fue capturado. Bueno, una de las consecuencias podríamos mencionar que se instaló un gobierno de transición liderado por Valentín Paniagua, que devolvió la institucionalidad democrática, ¿no? Devolvió la tranquilidad y la estabilidad al Perú, ¿no? Claro. Muy bien, estimado Julio, eso ha sido todo
por hoy en el tema de la entrevista. Te agradezco bastante que me hayas apoyado, puesto que dicha entrevista va a ser considerada para un informe como parte de un curso de la UTP, ¿no? Gracias por el apoyo. Gracias. Listo, estimado Julio.